Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos en nuestro Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis el diputado local, Marcos Zapotitla. ¿Cómo estás, diputado? Gracias por aceptar, como siempre, la invitación. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Te agradezco, siempre te lo he reconocido y te lo reconocía fuera del aire el tema de la pluralidad y la apertura. Siempre que te invito al programa, sin ningún problema, me dices sí, empatamos agenda, pues rápido vienes a platicar. Y el tema no es menor, ¿por qué? Porque la 54ª legislatura, realmente mucha expectativa, lo hablábamos fuera del aire, se ha generado, la sociedad esperaba o espera mucho, tiene una estafeta muy grande esta legislatura, aún más cuando el terrible trabajo de la 53ª legislatura dañó tanto al Estado y que esperábamos que alguien casi nos defendiera. Es un tema complicado. De pronto hemos visto que los tiempos jurídicos y los tiempos legislativos a lo mejor no son los tiempos que la sociedad quisiera, y por eso te invitaba para que nos dieras de entrada un pequeño diagnóstico que ha pasado, porque vemos de pronto como que va muy lento el tema legislativo al interior del Congreso. Sí, Rolando, lo comentas bien. Yo creo que la sociedad sigue esperando, porque no es un tema de borrón y cuenta nueva, ni de perdón y olvido. Es un tema en el que los legisladores asumimos compromisos durante el proceso electoral, una plataforma que convenció a la mayoría de la población en esta coalición de Juntos Haremos Historia, y es un compromiso que hemos venido refrendando. Acertadamente lo comentas, los tiempos legislativos son otros. Sin embargo, ello no significa que los compromisos no deban cumplirse. Los estamos asumiendo, tan es así que, por citar algunos ejemplos, se presentaron en tiempo y forma algunas denuncias en contra de servidores públicos de la administración de Graco Ramírez, pero también ha habido piedritas en el camino. Entonces, un ejemplo es el fiscal del Estado. Es decir, el fiscal está ahí, lo dije desde el primer programa, aquí al que me invitaste. El fiscal está ahí con la marca de Graco para proteger a los funcionarios de la administración pasada. Ya tiene meses integrando una carpeta de investigación, y es el tiempo que no hemos visto que él gire las órdenes de aprehensión respectiva o que nos diga que no hay elementos tampoco. Es decir, él tiene dos vertientes, no necesariamente tiene que hacer lo que le digamos, pero sí tiene que dar respuesta. Entonces es ahí que hemos encontrado obstáculos en el camino. Sin embargo, estoy convencido que con la sinergia legislativa que estamos impulsando, vamos a dar los resultados en un tiempo ya prudente. Fíjate que ahorita, y tropicalizando el tema, por ejemplo, con el fiscal, hace un tiempo yo hacía una reflexión. De entrada, nosotros asumíamos que precisamente con la inercia que gana la coalición Juntos Haremos Historia, los 12 curules de elección, y nada más queda una plurinominal para cada fracción parlamentaria diferente, estamos hablando de 20, de los 20 son 12 a 8, pues pensábamos que tú ibas a caminar de manera implícita, era natural, ¿no? Decíamos, bueno, pues ya van con una propuesta, ya van con una idea clara, van con promesas de campaña específicas a la corrupción, y en el tema de Morelos, atacar frontalmente al régimen corrupto que se fue. Si es el caso, también siempre privilegiando la presunción de inocencia. Pero fíjate que yo hacía una reflexión porque empezamos a ver que se empezó a empantanar el tema del fiscal, y parecía que era más un tema de consensos y de tiempos, y entonces nos preocupábamos porque decíamos, bueno, pues si va a ser por consensos, al paso que va, pues vamos a tener fiscal para largo. Digo, obviamente se asume de manera implícita que el fiscal iba a utilizar todas las herramientas legales, como lo está haciendo, está amparándose, para permanecer el mayor tiempo posible. Pero si de pronto, aunado a esto, se estanca por el tema de los diputados, dices, pues, ¿cuándo se va a cambiar esto? Es muy complicado. Hay dos cuestiones principales que debemos de respetar: la legalidad y los consensos legislativos. Okay. Entonces, en los consensos legislativos hemos estado trabajando. Tan es así que hemos integrado un grupo de legisladores plural, abierto, de diferentes partidos políticos, en el que coincidimos, por citar un ejemplo, en el tema del presupuesto. Integramos un presupuesto que nosotros le hemos llamado con sentido social, con un enfoque responsable que permita diversificar el recurso a áreas que las familias morelenses necesitan tener mayor respuesta, sentir que el Estado, que el gobierno está con ellos. Okay. Y me refiero a seguridad pública. Es decir, para citar un ejemplo, la administración pasada ejercía en números redondos 800 millones de pesos. Hoy la nueva administración en seguridad pública estaría ejerciendo en números redondos 1.400 millones de pesos. O sea, un incremento. Es un incremento sustancioso. Como el 80% más, ¿no? El 50% en términos redondos. El tema de salud.
Jamás se había etiquetado un recurso tan alto para medicamentos. Hoy estamos hablando de 200 millones de pesos en medicamentos. El tema de diálisis, Graco lo mantuvo toda su administración con 18 millones de pesos. Nosotros lo estamos planteando con 40 millones de pesos. Duplicar el presupuesto. Y aún así es insuficiente, hay que decirlo. Sí, claro. Nunca pero va a es alcanzar un todo. incremento que reflejaría una mejor calidad de vida en los morelenses. El tema de la Universidad del Estado, 1,000 millones de pesos más. Tiene una deuda terrible, es cierto, un déficit tremendo, pero no se tiene tampoco que regatear en el tema de la educación. Y actuamos responsablemente e incrementamos de la propuesta que nos había enviado el Ejecutivo, incrementamos 1,000 millones de pesos más. Entonces son temas en los que nos hemos puesto de acuerdo, hemos avanzado, nos falta también por hacer, pero creo que hay el tiempo, también el espacio para encontrar esos consensos, esos acuerdos legislativos. Oye, fíjate que hace un par de semanas leía que Andrés Manuel López Obrador decía que la Cuarta Transformación estaba caminando en el país. Y yo hacía una reflexión, un análisis, de cual decía, bueno, pues que la visión que Morelos está empantanada. Si no, por lo menos, evidentemente se ve, está empantanada entre el Ejecutivo y el Legislativo. De pronto se ve como que se contraponen, que les cuesta mucho trabajo llegar a consensos. Y se habla incluso, se ha llegado a señalar temas de corrupción o temas de costos de poder propiamente, que no es lo que la sociedad ni espera ni merece, ¿no? Y por ahí el asunto, la verdad es que nos preocupa. ¿Cuál es la realidad que hay? La realidad es que hubo una crisis entre poderes, digo, también lo que es público, sí, claro, no necesita comprobación, un desencuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo por el tema del presupuesto 2019. El Ejecutivo pretendía priorizar algunas otras áreas, el Legislativo priorizó estas áreas que acabo de comentar, y de tal manera que también consideramos que las crisis son oportunidades para reencontrarnos. Hemos estado dialogando ya con representantes del gobernador, emisarios que ha enviado para reencontrarnos en una sinergia que nos permita encauzar sí las prioridades sociales del Ejecutivo, pero también el enfoque social que el Legislativo asumió, insisto, en el proceso electoral. Vamos a buscar un punto medio durante el presupuesto 2019, vamos a atender algunas observaciones del Ejecutivo y esto nos va a permitir darle certeza también hacendaria a los contribuyentes, nos va a permitir pacificar el asunto, el conflicto entre los dos poderes y que esto se vea retribuido en acuerdos, en leyes, en acciones legislativas que también próximamente vamos a aprobar, si Dios permite, a finales de febrero, y que esto, insisto, lo sienta, lo viva, se beneficie finalmente las familias morelenses. Estamos ya en el camino del acuerdo, porque también debemos de ser muy responsables. No tiene que ser todo el tiempo de escándalo, de grilla, de forcejeo, sino sí de acuerdos. La esencia de un parlamento es el diálogo, y el diálogo produce acuerdos. Sí, por supuesto. Oye, acaba de iniciar el segundo periodo ordinario hace un par de días, ya en la vida legislativa, y la pregunta es ¿qué viene? Al final de cuentas sabemos que acá quien trae una agenda personal, otra vez lo platicaba con Tatiana Cloutier y me decía, bueno, es que depende de la agenda de cada fracción, sí, pero al final de cuentas se tiene que homologar una en general para subirla. O sea, no, tú traerás tus propuestas y ellos sí, pero tienen que homologar qué se va a hacer, hacia dónde van y qué propuestas trascendentes vienen, porque al final de cuentas, pues queremos que nos den una respuesta sobre el tema puntual, por ejemplo, de la 53ª legislatura, de algunas iniciativas nocivas que hasta el día de hoy nos siguen pegando y lacerando a todos los sectores. Y queremos saber más o menos qué nos vislumbra. Vamos a avanzar en temas que tienen que ver con la seguridad pública. Un ejemplo, la reforma al Código Penal. Es decir, vamos a aumentar la penalidad en algunos delitos. Okay. Ya estamos revisando el tema puntualmente. El 15 de diciembre el Ejecutivo nos hizo llegar una propuesta, una iniciativa. La estamos socializando también con las barras, con los colegios, con los académicos, con los legisladores, desde luego, para que en la recta final de este mes podamos estar en condiciones de aprobar el dictamen. Vamos a revisar, armonizar, le llaman los abogados, el tema de la ley del notariado. Si no es un tema que lleve dedicatoria, para que nadie se espante, es un tema que tiene que ver con armonizar la propuesta que está generando a nivel gobierno federal con el ámbito estatal. Y lo vamos a realizar también porque necesitamos dar certeza. El tema de los notarios ha generado mucha polémica, sí, claro, y vamos a revisarlo puntualmente. Tenemos que sacar el tema de la ley orgánica de la Fiscalía del Estado. También. Ese tema en el que el fiscal le ha alargado mucho a esta situación. Está muy nervioso, eso sí hay que decirlo, porque
pues siente que se va, y yo creo que se tiene que ir. Yo lo seguiré diciendo mientras el fiscal permanezca en su encargo, no habrá sanción, no se castigará la corrupción y habrá impunidad. ¿Se tiene porque que para ir? eso está, se tiene que ir. ¿O se tienen que ir? Yo soy de la idea de que se tiene que ir el fiscal. Es decir, de lo contrario, no habrá impunidad para el gobierno anterior, porque esa es su función. Y por ello se ha aferrado en el encargo. Pero vamos a revisar el tema de la ley orgánica. Vamos a ver qué dice el Pleno. Va a ser importante que el Pleno determine públicamente qué futuro le da esta reforma a la ley orgánica de la Fiscalía del Estado. Oye, te preguntaba, ¿se tienen que ir? Porque yo estoy hablando del fiscal o de los fiscales, porque está ese general y el anticorrupción. También es un tema polémico ahí. Yo siempre he dicho que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ya me respondes. Es un tema complicado. Oye, hay un tema que quiero preguntarte, ¿por qué? Porque tú ya vives diario el acontecer del Congreso, ya interactúas con tus compañeros. Hace un par de meses, hace como un mes y medio, 2 meses, el diputado federal Héctor Yunes hizo una declaración, estaban ahí en una mesa de consensos, y se ve que les empieza a reclamar a la fracción de Morena, o propiamente, de algunas promesas no cumplidas o una modificación, y se para muy molesto y les dice que no había manera de dialogar con ellos. Dice, pero ustedes no entienden que de los 30 millones de votos que se generaron, realmente los ganó Andrés Manuel López Obrador y ustedes iban en las Bastillas. De manera peyorativa, pero real, hay que decirlo, la mayor parte, el 90% yo creo que de los candidatos que ganan en la coalición Juntos Hacemos Historia es por la gran inercia que lleva con Andrés Manuel López Obrador, y esta inercia hablaba puntualmente de un tema fundamental, el ataque frontal a la corrupción, y después empezó ya por el tema de la amnistía, pero era sobre todo ese asunto. Muchos diputados se molestaron, y ahora que vemos que no hay consensos, parece que no dimensionan que realmente, sí, no le quito la fuerza a cada individuo con el arraigo y la raza que puede generar, pero es implícito que Andrés los ayudó a ganar a muchos, y parece que no lo dimensiona. ¿Tú cómo los ves? Es una situación que en lo personal yo nunca he negado, debo decirlo. Hay quien le regatea el asunto a Andrés Manuel. Yo durante el proceso electoral siempre comentaba que íbamos en hombros de gigantes los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Y yo me refiero a Andrés Manuel, y en Morelos a la popularidad también del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Es decir, esta situación, más el trabajo, como bien lo comentas, que el líder, el candidato traía, hizo la conjugación de esfuerzos que permitió que la sociedad se inclinara por esta propuesta del proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel principalmente. Esto es lo que finalmente nos lleva a sostener un compromiso también durante nuestro encargo, a dar resultados acordes al planteamiento que Andrés Manuel generó de manera genérica. En lo particular, sí hemos construido consensos. Somos 10 fuerzas parlamentarias distintas, y con todos ellos se les ha dado el lugar y nos hemos dado la oportunidad, el tiempo de dialogar profundamente, de establecer acuerdos. A veces sostenemos diferencias públicas, pero también comprendemos que tenemos que ceder y buscar encuentros, puntos de coincidencia que nos fortalezcan y nos permitan avanzar. Es decir, precisamente esta diversidad es lo que nos enriquece, porque nos permite incluir a los que quisieron a Andrés Manuel, a los que quisieron a Cuauhtémoc Blanco, pero también a los que votaron por otras propuestas políticas, porque finalmente no dejan de ser pues parte de la sociedad. Y eso es lo que hay que legislar, porque una vez que uno asume el encargo, pues la marca queda como una segunda opción, y en un primer término queda el bienestar de las familias morelenses, y es a lo que tenemos que apostarle. Que al final de cuentas no hay que olvidar que un gobierno no representa a todos, pero siempre gobierna para todos. Así es. Por último, el tiempo es corto, pero no quiero dejar de pasar la pregunta. ¿Hacia dónde debe transitar la 54ª legislatura para volverse un órgano de representación de la sociedad y no que se vuelva ajeno como ha venido pasando históricamente en Morelos? A no olvidar su esencia. Es decir, el Parlamento es el poder que el Estado ha constituido para representar en su esencia, en su origen, al pueblo. Es decir, y si no olvidamos nosotros nuestra esencia, nuestra razón de ser como representantes de la población, siempre que estemos legislando, siempre que estemos votando en el Pleno, estaremos entonces nosotros teniendo presente que nuestro compromiso primordial inicial es con el pueblo, no con el gobernante en turno, no con otros poderes. Por eso yo he planteado unidad, sí, unidad, una sinergia legislativa, coordinación sí, pero no subordinación, amabilidad sí, pero no debilidad. Y eso es lo que nos puede permitir
construir entre todos los 20 legisladores, que yo creo que en los próximos días yo veo con mucha responsabilidad a mis compañeros legisladores y estaremos ya priorizando temas de coincidencia a favor del pueblo de Morelos. Como siempre, diputado local Marcos Zapotita, te agradezco muchísimo la apertura a los temas. Te invito a que posteriormente nos venga retroalimentando, ya cuando la vida legislativa empiece a arrancar de lleno, pues que nos vengas diciendo cómo nos vamos a ver beneficiados de la sociedad y hacia dónde vamos. Claro que sí, aquí estaremos. Te agradezco. Muchas gracias. Como siempre, amigo, desde tu casa. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.